Jesús fue un renacimiento de aquel chamán, una tradición mística del primer templo, y sus enseñanzas eran místicas. Pero sus enseñanzas se transformaron en un mito falso también, que afirmaba que Él era Dios y que debías creer en Él para ser salvo. En 1945, encontramos los textos de Nag Hammadi, y en estos textos Jesús enseña misticismo, enseña el amor como un camino de vida. Él dice que no vino a salvarte, sino a recordarte quién eres. No basta con seguir a Cristo, debes convertirte en el Cristo. ¿Y si todo lo que has aprendido sobre la realidad está incompleto? ¿Y si las respuestas que siempre buscaste estaban ocultas, no en las historias que te contaron, sino en algo mucho más profundo, algo que pocos se atreven a explorar? Bari-Ye Kovacs, autora de Mercaderes de Luz, la conciencia que está cambiando el mundo, sintió esta falta desde el principio. Creció escuchando dos grandes narrativas, la religión, que prometía un camino de amor y ética, mientras la ciencia reducía todo al azar y la materia. Pero algo parecía estar mal, había un malestar constante, como si las explicaciones fueran solo sombras de la verdad. Ella sintió que la clave para comprender la realidad estaba en un lugar del cual nadie hablaba. Kovacs, quien posee un doctorado en literatura comparada y teoría del lenguaje simbólico y mítico de la Universidad de California, Irvine, dedicó su vida al estudio de estas cuestiones. Enseñó durante más de 25 años y se involucró profundamente en la Sociedad de Jung en Claremont, California. Su búsqueda se convirtió en una investigación sin descanso por respuestas que trascendieran la lógica y los límites del cuerpo físico. No quería simplemente creer, quería saber, experimentar algo más allá de los dogmas religiosos o de la fría visión mecanicista de la ciencia. Kovacs exploró antiguas mitologías, descubriendo tradiciones que contenían secretos sobre el universo, la humanidad y su conexión con lo divino. Pero la verdad que encontró fue aún más impactante de lo que imaginaba. Lo que nos enseñaron estaba incompleto, distorsionado. Estas tradiciones revelaban un poder dormido dentro de cada uno de nosotros, un potencial que había sido reprimido por las fuerzas que moldearon el mundo moderno. ¿Qué es este poder y por qué ha sido olvidado? Las respuestas empezaron a surgir mientras se adentraba en el corazón de estas tradiciones perdidas. Nos contaron la historia de Adán y Eva, la serpiente y el árbol del conocimiento. Dijeron que fuimos expulsados del paraíso por desobediencia, que el fruto del conocimiento nos separó de Dios para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que esta historia ha sido distorsionada? Detrás del mito tradicional se encuentra un símbolo de poder e iluminación que se perdió a lo largo de los siglos. Antes de que la historia fuera moldeada por las tradiciones patriarcales, existía una comprensión profunda del árbol de la vida. En Sumeria, por ejemplo, el mito no hablaba de castigo o pecado. La serpiente, tan demonizada en versiones posteriores, representaba la energía Kundalini, una poderosa fuerza espiritual que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertada. Al seguir investigando, Kovacs descubrió que el papel del divino femenino también estaba oculto en esta historia. La serpiente y la diosa, representando el sagrado femenino, fueron suprimidas y la narrativa se convirtió en una de castigo y control. Pero, ¿qué hubiera sucedido si el femenino hubiera permanecido como una parte central de esta tradición? ¿Qué secretos habrían sido preservados? Estas revelaciones revelaron una nueva forma de ver la espiritualidad humana. ¿Cómo sería nuestra existencia si pudiéramos expandir nuestra mente más allá de las limitaciones impuestas por la realidad física? ¿Y si, desde los albores de la humanidad, existieron técnicas para acceder a niveles de conciencia que trascienden el tiempo y el espacio? Kovacs comenzó a investigar prácticas chamánicas, algunas de las cuales datan de más de 40.000 años. En su núcleo, el chamanismo es una práctica espiritual profundamente conectada con el cosmos. Los antiguos chamanes creían que la realidad física que vemos es solo una capa superficial. A través de rituales intensos, danzas repetitivas y el uso de plantas sagradas, lograban acceder a dimensiones superiores donde la mente se fundía con el todo. Pero estos rituales no eran simplemente ceremonias sin propósito, había un conocimiento profundo de cómo la música rítmica y el movimiento continuo podían alterar los estados de conciencia. En sus investigaciones, Kovacs descubrió que estas prácticas no eran exclusivas de una sola cultura o tiempo.
Chamanes de todo el mundo, de diferentes tradiciones, encontraron independientemente formas de acceder a estos estados alterados de percepción. Los pueblos antiguos danzaban en círculos, cantaban mantras o medían el pulso de la tierra de maneras únicas, todas buscando trascender el cuerpo y acceder a la mente universal. Lo más intrigante es que estas prácticas, a menudo consideradas supersticiosas o irrelevantes por la visión materialista moderna, están empezando a ser redescubiertas. La ciencia moderna, aunque con cautela, está comenzando a explorar cómo estas experiencias pueden realmente alterar la función cerebral. La neurociencia, por ejemplo, estudia el impacto de prácticas profundas y meditaciones en la actividad cerebral, descubriendo que es posible alcanzar estados superiores de conciencia. Kovacs se pregunta qué podría lograr la humanidad si redescubriéramos estas prácticas antiguas y las integráramos en nuestra comprensión moderna de la mente y la realidad. Hoy, estamos en el umbral de una nueva era en la que el pasado y el futuro colisionan, y el conocimiento oculto de estas tradiciones podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza de la realidad.